Hermanos, pasemos a la breve meditación del segundo libro de Reyes, capítulo 5. Dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. De tal manera, hermanos, que un buen siervo busca agradar a su Señor antes que agradarse a sí mismo o agradar a los demás. Pues hermanos, este capítulo 5 del segundo libro de los Reyes nos presenta una historia pues bien conocida para nosotros, ¿verdad? Que es esta historia de la sanidad de la lepra del sirio Naamán. Con lo cual, hermanos, nosotros podemos ver en primer lugar que Dios es un Dios misericordioso, no solamente con los judíos, sino también aún con los gentiles, como el caso de Naamán. Como bien dijo nuestro Señor Jesucristo cuando habló Él de este relato, Él dijo, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Así que hermanos, meditemos en el ejemplo que podemos ver, no solamente en Naamán, sino en varios de los personajes que nos relata aquí este capítulo 5. Con lo cual podemos ver, hermanos, que aquellos siervos que velan por los intereses de su Señor son honrados por Dios. Pero también, caso contrario, aquellos malos siervos que en lugar de ver por los intereses de su Señor, ven por sus propios egoístas intereses, ciertamente son humillados. Es una realidad que nosotros vemos en las Escrituras, hermanos, y que es una realidad que vemos en la vida de toda persona y aún en la vida de los creyentes. Comencemos, hermanos, con Naamán. Veamos cómo este capítulo lo describe. Ahí en el versículo 1, que dice, Naamán era un general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor, quien lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Hermanos, Naamán tenía todas las credenciales que puede tener un hombre con autoridad. Sin embargo, dice la Escritura, pero él era leproso, una enfermedad terrible en aquellos tiempos, con la cual pues la piel era corrompida, la piel iba cayéndose poco a poco, y esto era terrible para la persona que la sufría. Y mientras Naamán se aferraba a su orgullo, la lepra permanecía sobre él. Pero vemos aquí, hermanos, cómo el Señor lo humilla para después honrarlo, para después convertirlo en un siervo que adore al único Dios vivo y verdadero. Esta humillación, hermanos, podemos verla allí en el versículo 14, cuando dice, Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a las palabras del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Es curioso, hermanos, que en las Escrituras, a veces cuando se habla de los niños, se relaciona con la humildad, ¿verdad? Como cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así, cuando Naamán se humilló, no solamente fue limpiado de esa lepra física, sino de la lepra espiritual, del pecado, porque él se volvió de los ídolos para adorar a Jehová, el único Dios vivo y verdadero. Pero también, hermanos, podemos ver el caso de otro siervo fiel a su Señor. Y este, hermanos, es Eliseo. Eliseo, que es un varón, hermanos, que buscó en todo momento la gloria de Dios
y no buscó satisfacerse a sí mismo. Allí cuando dice el texto, cuando Eliseo le dice al rey, después de que éste había rasgado sus vestidos, dice: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo no estaba buscando promoverse a sí mismo, sino para que los sirios supieran que Jehová es el único Dios vivo y verdadero. Entonces por eso Eliseo le dijo al rey de Israel que Naamán viniera a él, para que supiera que había profeta en Israel, para que se demostrara el poder de Dios en la sanidad de este hombre. Y esto es más evidente, hermanos, ahí en el versículo 16. Como Eliseo no buscaba lo suyo, sino lo de Dios. Versículo 16 dice: mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Naamán, después de que fue sanado, le ofrecía presentes a Eliseo, una gran suma de riquezas. Sin embargo, Eliseo, fiel a su Señor, no aceptó esos bienes, porque la gloria debía ser solamente a Dios. Para que Naamán no tuviera nada en qué gloriarse, nada en qué apoyarse, sino solo en Dios. Y para testimonio a los sirios de la piedad de un verdadero israelita, cuyo corazón no está en las cosas de este mundo, sino en las de arriba, cuya felicidad no está en las cosas que posee, sino en el Dios que es rico en misericordia. Pero ahora, hermanos, meditemos en un caso contrario, un caso entristecedor que vemos ahí al final de este capítulo, el caso del siervo Giezi, un mal siervo, un mal ejemplo, quien por ambición propia, por sus deseos egoístas, no buscaba lo de Dios, no buscaba lo de su amo Eliseo, sino lo propio. Pues cuando Giezi se entregó a su deseo egoísta, en lugar de ver por los intereses de su Señor, fue castigado con la maldición que estaba sobre Naamán, justamente castigado. Porque aquel que se enaltece a sí mismo ciertamente será humillado. Ese es un principio bíblico. Ahí leemos en el versículo 20 que dice: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vivo Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Hermanos, aquí este aparentemente siervo del Señor, porque en apariencia servía al Señor, sirviendo a un siervo del Señor como Eliseo, se demostró lo que había en su corazón cuando él amaba más las cosas de este mundo que a Dios. Pero hermanos, de Dios nadie se burla. Ciertamente los hipócritas, aquellos que utilizan la religión solamente para satisfacerse a sí mismos, los hipócritas que ponen una cara ante los hijos de Dios, pero que en sus corazones los aborrecen, ciertamente serán descubiertos. Y Eliseo, lleno del Espíritu de Dios, supo lo que Giezi hizo en secreto. Y ciertamente lo reprendió por su maldad, diciendo de que no era tiempo de tener riquezas, no era tiempo de tener criados, no era tiempo de poner su mirada en las cosas de este mundo. Porque no es propio de los siervos del Señor poner su mirada en las cosas de este mundo. Los siervos del Señor deben estar entregados a su Señor. Por eso vemos que éste sufrió la humillación de Dios. Y hermanos,
aún se resalta la infamia de Giezi cuando nosotros la comparamos con la sencilla pero hermosa fidelidad de otros siervos que aparecen allí, cuyos nombres no conocemos, como esta sierva israelita que había sido capturada por los sirios y que era la sierva de la esposa de Naamán, y ella no exigiendo, sino humildemente recomendando, pero con una sincera preocupación por Naamán, el sirio, le dijo a su ama que había un profeta en Israel que podía sanar a Naamán. Y fue por ella que entonces finalmente Naamán pudo ser sanado. Pero también hay otros siervos allí, los siervos de Naamán, que cuando Naamán en su orgullo se ofendió, cuando Eliseo no cumplió lo que Naamán esperaba. Naamán en su orgullo esperaba que el profeta del Señor saliera a recibirlo, que pusiera sus manos sobre sus heridas, que invocara el nombre del Señor y que de una forma poderosa en ese momento Naamán fuera librado de su lepra. Pero en su orgullo, él se ofendió cuando Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, cuando mandó a decirle que se lavara 7 veces en el Jordán, un río insignificante a la luz de los grandes ríos que hay en Siria. Verdaderamente, quienes han visto esto dicen que son maravillosos esos ríos que hay en esta región de Siria, comparado con el Jordán, que es un río que se está secando, que hay mucho lodo allí. Era humillante para un hombre como Naamán, pero fue por la sencilla y humildad recomendación de los siervos de Naamán cuando le dijeron, hasta le llamaron padre, ¿verdad? A Naamán, haciéndole entender que lo que pedía Eliseo, lo que le mandaban no era algo difícil. Aun si le mandara algo difícil, Naamán lo haría. ¿Por qué no obedecer algo que era muy sencillo como meterse al río y lavarse 7 veces? Y fue por esta recomendación de estos siervos que Naamán pudo ser sanado. Podemos ver, hermanos, la maldad de Giezi, teniendo todos los privilegios de los siervos del Señor, estando allí con Eliseo, y aún así su corazón nunca se sensibilizó al poder, a la misericordia, al amor de Dios, sino que se cerró a su maldad y justamente recibió la retribución por su pecado. Pero cuán honrados son estos siervos sencillos a quienes no conocemos, de quienes no conocemos sus nombres. Sin embargo, este servicio es precioso delante de Dios. Un servicio sencillo, pero sincero, que no busca lo suyo, sino lo de su Señor, los intereses de su Señor. Dicho esto, amados hermanos, finalmente, además de estas meditaciones en los ejemplos de Naamán, de Eliseo, de Giezi y de los otros siervos que ahí aparecen, aprendamos, hermanos, de aquel siervo del Señor que dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién es este siervo, hermanos, que vino no a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Señor que lo envió, sino nuestro amado Señor Jesucristo, el siervo de Jehová? Este siervo perfecto de su Padre, que siempre buscó hacer su voluntad. ¿Cuál era esta voluntad que él vino a hacer? Sigue diciendo ese texto. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermanos, esta es la gran misericordia de Cristo,
el siervo del Señor, quien vino no solamente por los judíos, sino también por los gentiles. No solamente Él vino por los eliseos, sino también por los naamanes, ¿verdad? Quien nos limpia, hermanos, de nuestro pecado. No para zambullirnos 7 veces en las aguas del Jordán, sino para sumergirnos en su preciosa sangre, que nos limpia de todo pecado. Quien fue traicionado, hermanos, no por un Giezi que ambicionaba el dinero, sino que fue vendido por un Judas que amaba más este mundo que a su Señor. Quien por su humillación, hermanos, nosotros fuimos enaltecidos, no para buscar nuestra propia gloria, sino para buscar la gloria de Dios. Este siervo, hermanos, que es la esperanza del pecador, porque termina diciendo ese texto que he citado, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén, hermanos. Así es que, como siervos del Señor, adoremos a este nuestro misericordioso Señor, porque Él es digno. Amén.